Jamás pensé que este día llegaría, pero sí, un emulador de PlayStation Vita para iPhone es oficial y en este video te estaré enseñando cómo lo puedes instalar y configurar para que puedas jugar estos juegos en tu dispositivo como también en el iPad. Así que comencemos. Comencemos hablando sobre cómo lo puedes instalar y este emulador está disponible en el App Store, cuesta $3, se llama Beyond, pero en mi comunidad de Telegram me estaré regalando 10 licencias, así que coméntame aquí abajo cuál juego quieres jugar en este emulador y estaré seleccionando a los ganadores en mi comunidad de Telegram, así que asegúrate de seguirme por ahí también. También en mi comunidad de Telegram tengo otros miembros de la comunidad que te pueden ayudar mucho mejor si estás teniendo problemas con este emulador. Ahora bien, antes de comenzar, cabe la pena recalcar que este emulador, como puedes ver como está en el App Store, no cuenta con el sistema de JIT que le dará mejor desempeño cuando vas a jugar ciertos juegos y por ahora el desarrollador no tiene ningún plan de poder traer este sistema de JIT a este emulador de Beyond, así que si eso estará cambiando en el futuro te estarás enterando en mi Telegram, pero por ahora lo puedes utilizar solamente en el App Store y obviamente con ciertas limitaciones que estarás viendo en este video. Ahora sí, luego de eso pues comencemos con el tutorial. Una vez ya tengas instalado este emulador en tu iPhone, en tu iPad, vamos aquí a abrirlo y lo primero que vas a ver sería esta interfaz de que te está dando la bienvenida y aquí lo mejor de todo es que puedes descargar ya el sistema operativo para que lo puedas utilizar con este emulador. Simplemente aprietas aquí el botoncito de descargar, te estará llevando a Safari o a tu navegador donde estarás descargando estos archivos y una vez entonces instales esto también te permite descargar otro aspecto de cómo puedes configurar y emular estos juegos. Le damos aquí a descargar, estaremos descargando 3 archivos muy importantes para este emulador y luego ahora cambiamos ahora para la parte del paquete de letras que entonces es necesario también para poder emular Vita en tu iPhone, en tu iPad. Descargamos estos 3 archivos y ahora simplemente le damos aquí a continuar y ya estamos aquí en esta parte principal del emulador. Aquí como puedes ver te muestra que puedes pausar la emulación, puedes salirte, puedes tener como múltiples juegos abiertos. Yo no te recomendaría eso para nada y por ahora apretar los botoncitos de L3 y R3 no está disponible, pero es algo que estará llegando en el futuro y puedes ver que acá arriba estaremos viendo que no tenemos el sistema operativo instalado, pero lo bueno es que lo descargamos, simplemente lo vamos a buscar para poder instalar. Lo primero que estaremos haciendo sería aquí tocar el botoncito de más para poder comenzar a instalar estos archivos. Asegúrate que termine la descarga en Safari. Vamos aquí a tocar la parte de FW y vamos a buscar un archivo PUP y estaremos entonces instalando primero la alternativa de font. Vamos a buscarlo aquí, yo lo descargué en otro dispositivo y por eso que me aparece aquí doble. Vamos a instalar primero esta parte del font y luego estaremos instalando la parte de el sistema operativo, que sería el segundo archivo que descargamos, y el último sería el que termina en PSV UPDAT. Así que vamos ahora aquí a la parte de preinstalar, instalamos esta parte y luego estaremos yendo a instalar el último archivo que, como te mencioné, es el que termina en P. Vamos a ver aquí, el que termina en UPDAT. Tocamos aquí para poder instalar este archivo, esperamos unos segundos y estarás viendo que en la parte superior pues ahora tenemos ya la información de que el sistema operativo ha sido instalado, está aquí verde, así que ahora podemos comenzar a transferir los juegos a tu dispositivo. Hablemos ahora sobre los juegos y acá abajo te estaré dejando un enlace para que aprendas cómo puedes extraerlos desde tu PlayStation Vita y lo pases a tu computadora y luego pues entonces lo tengas en tu dispositivo, ya sea que te lo pases por la nube, por AirDrop, en fin. El punto es que tengas los archivos de juego aquí y lo mejor de todo es que puedes utilizar los archivos que estén completamente descifrados en el archivo .zip como también archivo PKG, así que puedes utilizar todo eso, pero asegúrate de que si tienes el archivo PKG pues que también tengas el archivo work.bin que es necesario para que funcione todo esto, pero lo mejor de todo es que puedes utilizar archivos .zip y los puedes extraer y añadirlos directamente a este emulador. Para poder hacer eso pues vamos aquí a tocar el botoncito de más y estaremos seleccionando la parte superior donde dice zip, vamos a tocarlo aquí y el sistema, como te mencioné, puede detectar estos juegos. Una vez más yo los llevé directamente a mi carpeta de VLC, yo lo hago de esta manera para poder hacerlo un poquito más rápido y más eficiente y vamos a simplemente aquí a tocar un archivo .zip y puedes ver que ya se ha instalado sin ningún problema y aquí aparece juego. Simplemente repite este proceso para poder añadir todos los juegos que tú quieras en este emulador. Ahora que tienes ya todos los juegos que quieras tener disponibles en este emulador, pues realmente este no tiene muchas alternativas en cuestión de configuración. Puedes tocar aquí el botoncito para añadir los juegos, como te mencioné anteriormente. Tenemos aquí esta pestaña de la emulación, pero realmente no hay mucho que puedas cambiar. Puedes cambiar, por ejemplo, el arte del juego si lo quieres tener un poco diferente, pero el punto simplemente tocas aquí y ahora puedes ver que se añadió un botoncito diciendo que ahora está corriendo este juego y puedes ver que ahora
ha comenzado el proceso de emulación y te estaré enseñando unos ejemplos de cómo va el desempeño para que puedas ver y las expectativas de cómo funciona este emulador, por lo menos en un iPhone 17 Pro. En lo que va subiendo este juego de Burn the Road, puedes jugar obviamente así en modo vertical, pero también puedes rotar el teléfono obviamente y jugar en formato horizontal con todos los botoncitos aquí, los botones aquí a la mano derecha, R1, R2, etcétera, y los juegos que obviamente pues sean sensibles al tacto, como este caso de Burn the Road, que puedes jugar simplemente con tus dedos, pues obviamente también lo vas a poder hacer. En cuestión de desempeño de este jueguito, puedes simplemente tocar aquí para comenzar a jugar y él mismo se encarga de cómo puedes entonces como quemar una soguita con diferentes alternativas y puedes ver que el desempeño va bastante bien. El emulador no tiene una forma de poder ver los FPS, pero diría yo que va bastante estable. Puedes ver que me puedo mover aquí y sin ningún problema está funcionando, así que por lo menos Burn the Rock funciona sin ningún problema. Una vez entonces te quieras salir de este emulador, simplemente tocas aquí el botoncito de menú y puedes pausar la emulación o simplemente salirte para entonces añadir cualquier juego que tú quieras directamente al proceso de emulación. Un juego que seguramente muchas personas van a querer jugar sería Minecraft y he esperado bastante rato aquí tratando de que suba este juego y sin duda alguna yo creo que es juego bastante 3D, etcétera. Como no tiene sistema de JIT, yo creo que no van a funcionar, así que quédate mejor con juegos de 2 dimensiones, juegos un poquito más pequeños en este emulador. Como te mencioné anteriormente, aquí tengo a Shovel Knight y si te conformas con juegos de 2 dimensiones, creo que vas a tener un desempeño bastante bueno, así que tengas en consideración a la hora de utilizar este emulador, ya que como no tiene acceso al sistema de JIT, pues obviamente va a haber ciertas limitaciones en cuestión de los juegos más avanzados que puedas utilizar. Ahora bien, cabe la pena mencionar que aunque tengo aquí un control que viste que seguramente en mi canal de YouTube, este es bastante interesante para poder utilizarlo magnéticamente, este emulador todavía no tiene acceso a poder utilizar controles físicos, pero el desarrollador ya yo hablé con él y me dijo que está trabajando en eso, así que eso es algo que estará llegando muy pronto, pero por ahora simplemente vas a tener que utilizar los controles digitales. De todos los juegos que he probado, yo creo que este es el mejor desempeño que tiene. Gravity Crash se ve bastante bien este juego, yo nunca lo había jugado, así que sin duda alguna puede ser un juego que tiene un buen desempeño en cuestión de gráficos, etcétera. Se ve bastante, no 2D, pero tampoco 3D y tiene un buen desempeño. Así que, una vez más, hay muchos juegos que no funcionan por ahora debido a las limitaciones de JIT, pero sin duda alguna es posible que con mejor desempeño, etcétera, pues vaya mejorando este emulador, pero por ahora es bastante limitado. Y bueno, con esa última demostración queda claro que este emulador de PlayStation Vita puede funcionar para algunos juegos enfocados solamente en aquellos bastante livianos, para nada aquellos juegos sumamente pesados de 3 dimensiones, eso descártalo sin el sistema de JIT o quizás con un equipo más poderoso como una iPad con el procesador M4, M5, etcétera. Ya veremos qué estará pasando en el futuro, pero el hecho es que tenemos un emulador hoy día y es posible que entonces también tengamos otras alternativas que utilicen el sistema de JIT para traer juegos más pesados a las plataformas de Apple. Ahora sí, hemos llegado al final de este video. Déjame saber qué te pareció este emulador de PlayStation Vita. ¿Te lo piensas comprar? ¿Lo piensas esperar un poco más? Déjame saber qué juegos quieres jugar aquí y si tienes alguna duda o pregunta me la puedes dejar en la sección de comentarios o visitándome en mi comunidad de Telegram donde te puedo ayudar directamente. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Suscríbete si todavía no lo has hecho y dale like a este video para que llegue a más personas. Hasta luego.